Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han pasado? Pues muy bien. Muy bien. Profe, gracias a Dios. Usted. Muy bien. Entramos a este segundo encuentro pedagógico donde vamos a tratar al máximo de poder crear conciencia en nosotros los educadores acerca de la importancia que tienen las teorías y enfoques del aprendizaje dentro del marco de la educación y la pedagogía para poder comprender cómo es que realmente los estudiantes se apropian del saber, se apropian del conocimiento, atendiendo básicamente que lo fundamental es permitir que cada una de ellas sean unos ejes mediadores para el desarrollo del proceso de apropiación del conocimiento. Maestros y maestras, estas teorías y enfoques de aprendizaje dan nacimiento a lo que nosotros conocemos como los modelos y tendencias pedagógicas. En la sesión anterior estuvimos comentando, haciendo una exposición muy natural acerca de cada una de ellas, pero en particular de dos grandes teorías, de dos grandes enfoques que se llama el conductismo y las teorías cognitivas o cognoscitivas. Maestros y maestras, ustedes se preguntarán, ¿cuántos enfoques y tendencias y teorías existen dentro del marco de la educación? Octavio Rodríguez, Rafael Ochoa, Flores Ochoa y muchos de los pedagogos han tratado de clasificar las teorías y los enfoques de aprendizaje en cuatro grandes teorías: las teorías conductistas, las teorías cognoscitivas, las teorías humanistas y las teorías sociohistóricas. Pero hay una que está surgiendo con mucha fuerza, que es el paradigma de la complementariedad, donde está enmarcado todo el proceso del pensamiento complejo. Allá vamos a llegar en la próxima sesión. Muy bien, hay un compañero que esté grabando la sesión. Explícales ahí. Sí, lo que pasa es que no tengo la extensión instalada en el computador para hacer la grabación. Profe, yo quería hacer el favor de grabar la clase. Muchísimas gracias. Con el ánimo de que ustedes, obviamente, tengan la oportunidad de escucharlo con mayor detenimiento, con mayor profundidad, con mayor análisis, con mayor atención. Muy bien. Muy bien. Maestros y maestras, vamos a dividir la sesión en tres grandes partes. La primera de ellas, vamos a hacer una retroalimentación de las dos teorías que desarrollamos en la sesión anterior, hace 15 días aproximadamente. Vamos a hablar un poquito del conductismo y de las teorías cognoscitivas y cuál ha sido el híbrido entre cada una de ellas, cuál ha sido la importancia de cada una de ellas en el marco de los procesos de orientación de la enseñanza y el aprendizaje y en el marco de construir unos nuevos paradigmas dentro del proceso de
de determinante dentro de la pedagogía y la educación. La segunda parte de hoy estará orientada básicamente a conocer la teoría humanista y la teoría sociohistórica cultural. Ambas teorías han aportado grandes aspectos, grandes postulados, principios y criterios en el marco del proceso de la pedagogía y de la educación. Y por último, vamos a ilustrar la tarea y el compromiso que tenemos en plataforma, que muchos de ustedes nos han pedido ese favor de poder ilustrar expositivamente de manera detallada en qué consiste esa tarea. Entonces, vamos a sacar un espacio para ella, para que ustedes realmente tengan esa gran oportunidad de poderla comprender. Muy bien. Como el tiempo es bastante corto, vamos a iniciar. Bienvenidos todos, maestros y maestras. Bienvenidos. Recuerden muy bien que uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de estos procesos de comprender las teorías y enfoques de aprendizaje es permitir que nuestra práctica pedagógica sea dinámica, sea significativa, sea movilizante en el desarrollo de los procesos de orientación de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es lo que hace vivo el actuar del maestro en un aula de clase? Lo hace vivo. Es cuál es la teoría, cuál es el enfoque que me está sirviendo como eje mediatizador para poder apropiar los conocimientos de los estudiantes. Una práctica pedagógica vivencial y experimental es la que necesitamos hoy, maestros y maestras. Es la que requerimos en el día de hoy. Es la que nos permite a nosotros dinamizar muy bien el aprendizaje. No podemos ir con los brazos cruzados a orientar una enseñanza, a orientar un aprendizaje, lo dice Lauren Stenhouse, desde las teorías cognitivas. Nos están diciendo a nosotros de que un maestro planea, prepara su actividad escolar, su proceso de enseñanza-aprendizaje, es a partir de seleccionar teorías, de seleccionar enfoques para que realmente sea el elemento que nos va a conllevar y a generar todo un pensamiento pedagógico en el aula de clase. Necesitamos maestros que realmente puedan sentir la pedagogía, puedan amar la pedagogía, puedan comprender que lo más interesante es tratar al máximo de mirar qué me dice el conductismo para orientar este aprendizaje. Pero lo interesante también es permitir hacer la reflexión y decir si realmente el conductismo es pertinente para el día de hoy. Podemos decir que sí o podemos decir lo contrario. ¿O será que nuestra clase que vamos a orientar, el eje temático, el momento pedagógico, que ahora mucho las teorías de la complementariedad están diciendo que ya no se llama clase, sino que se llama momento pedagógico, me está permitiendo desarrollar una clase participativa, un momento pedagógico que realmente sea lo más vivencial para los estudiantes? O selecciono una teoría cognitiva dentro del aprendizaje significativo o dentro del constructivismo para que realmente el estudiante se pueda apropiar del conocimiento. O me fundamento en una teoría humanista como el sociocrítico. O me fundamento en una teoría sociohistórica cultural de acuerdo a los planteamientos de Vygotsky. Entonces, muchachos, se dan cuenta ustedes que hoy en día, en el marco del estudio de la pedagogía, nos están dando muchas opciones, diversidad de opciones pedagógicas para poder desarrollar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo les hago una invitación fraternal. De pronto muchos no están de acuerdo conmigo, pero yo lo hago desde el marco de mi experiencia personal. Al visitar un aula de clase o un escenario de aprendizaje o un ambiente escolar de aprendizaje, usted puede contraer matrimonio con una teoría o con varias teorías. Puede contraer matrimonio con una de ellas o con varias de ellas para que realmente ella le abre el camino de cómo quiero que mis estudiantes aprendan. Esa es la invitación en este marco de presentación y de introducción que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Muy bien. Vamos a empezar en primer lugar con la retroalimentación.
Profe, no se está escuchando. Sí, ya, un segundo. Gracias. Ya, un segundo. Muy bien. En primer lugar, estuvimos hablando nosotros acerca del conductismo. Fue lo que hicimos en la semana anterior, en el encuentro anterior. Y recordemos muy bien que el conductismo fue una de las teorías que permitió la entrada de la psicología en el desarrollo del proceso de aprendizaje. En el desarrollo del proceso de aprendizaje. Porque ella conllevó esencialmente a entender cómo aprendía el estudiante. Y el conductismo nos permitió entender 4 aspectos fundamentales, maestros y maestras, en su momento, hace aproximadamente más de 40, 50 años. En primer lugar, el conductismo se fundamentó básicamente en entender la conducta humana, en comprender la conducta humana, en desarrollar los principios básicos de poder, porque el ser humano actúa como actúa. Pero el elemento clave para que realmente se pudiera llevar dentro del plano de la pedagogía y dentro del plano de la enseñanza y el aprendizaje en el marco del maestro era que la repetición se convertía en una garantía para aprender. Es decir, entre más se repetía el conocimiento, se podía obtener más rendimiento y se podrían obtener más refuerzos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué que las investigaciones desde el conductismo, dados desde la psicología, trataron al máximo de poder desarrollar lo que era el estímulo y la respuesta? Se estimulaba para dar una respuesta, pero también dentro del marco del ensayo y el error. Eso se llevó al plano de la pedagogía y condujo y generó toda una serie de movimientos pedagógicos dentro del marco de la pedagogía, donde se afirmaba, sí, bien, si yo aplico el conductismo, yo tengo que constantemente estar repitiendo el conocimiento para que realmente el estudiante pudiera aprender. Pero se enfocó de una manera que hubo una interpretación equívoca del conductismo, en el sentido de que realmente dentro del marco del conductismo se daban a conocer era simplemente la repetición, pero tomando como elemento clave la facultad memorística. Entre más grababa, entre más se aprendía de manera memorística, se creía que había más conocimiento, se obtenía más saber, se obtenían elementos totalmente de aprendizaje. Pero ese aspecto de memorizar dentro del marco de la repetición nos condujo entonces a desarrollar elementos netamente tradicionalistas, maestros y maestras. Miren hacia dónde llegó. El conductismo lo que buscaba era estudiar la conducta humana. Era mirar cómo actuaba el ser humano ante un escenario de aprendizaje. Pero como uno de los elementos dentro del conductismo era la repetición, ese proceso de repetición lo llevamos al plano de lo tradicional. Por eso muchos de los docentes decían, no, pero es que yo estoy aplicando una clase tradicional. Y hoy las posiciones críticas de las nuevas teorías de aprendizaje decían que el conductismo se convirtió netamente en un proceso de tradicionalismo. Pero ese no era el enfoque. Ese no era el enfoque del conductismo. El conductismo tenía otra visión, compañeros y maestros. El conductismo tenía otra mirada pedagógica. El conductismo tenía otra trascendencia del marco de la educación. Pero lastimosamente, por 2 grandes factores no se llevó a cabo. Primero, porque no hubo una capacitación profunda. No la hubo. Segundo, ¿por qué no la hubo? Porque se necesitaban psicólogos para que realmente pudieran desarrollar el proceso de capacitación. Y ante la confusión que trajo el conductismo y los docentes, terminaron de aplicarla como si fuera un tradicionalismo. Pero también tuvo sus ventajas como también tuvo sus desventajas. En respuesta a esas situaciones de aprendizaje, donde el conductismo trató al máximo de poder desarrollar procesos de repetición constante,
memorística era lo interesante, donde se daba el estímulo para dar una respuesta constante, donde se desarrollaba el ensayo y el error como aspecto para poder generar aprendizaje, entre otros aspectos más. Nacieron entonces las teorías cognitivas. Y la pregunta es, ¿y por qué surgen las teorías cognitivas? Las teorías cognitivas surgen por dos grandes motivos, maestro. En primer lugar, en comprender que el maestro no es el centro del aprendizaje. Las teorías cognitivas dentro del constructivismo y el aprendizaje significativo atacaron mucho el conductismo, a pesar de que venían de la psicología, a pesar de que venían dentro del mismo campo de formación. Y afirmaban algo muy interesante. No, aquí lo que hay que estudiar y analizar es al estudiante, a la persona que está aprendiendo. No darle el marco protagónico al maestro, no lo es, decían las teorías constructivistas y cognitivas. Y la pregunta es, ¿y por qué deja de pasar ese protagonismo del maestro, que lo tenía el conductismo y el tradicionalismo, al estudiante? Por cuatro razones importantes. Primero, porque hay que desarrollar la autonomía en el estudiante. Y la autonomía implica tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, que el estudiante realmente, por sus propios intereses, por sus propias iniciativas, pueda acceder al conocimiento, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus potencialidades. En segundo lugar, porque se buscaba fomentar la autonomía, era para que el estudiante desarrollara aprendizajes autodirigidos. Y en tercer lugar, porque se buscaba dentro de la autonomía respetar el ritmo de aprendizaje y respetar el ritmo de trabajo. Entonces, fíjense ustedes, maestros y maestras, que todo lo anterior que había hecho el conductismo, lo echó atrás el cognitivo, porque se buscaba como figura central, como aspecto central, era el estudiante. Y algo muy interesante, en segundo lugar, después de haber desarrollado y potencializado esa autonomía, es permitir identificar que realmente el estudiante desarrolla su aprendizaje bajo un ambiente de poder comprender las capacidades y potencialidades y sus intereses. Las teorías cognitivas buscaban analizar cómo es que aprende el estudiante, cómo es que el estudiante adquiere el conocimiento, cómo es que el estudiante asimila el saber, cómo es que el estudiante se apropia del saber, se apropia del conocimiento. Pero en esa manera de estudiar y analizar sus capacidades cognitivas, el desarrollo de sus operaciones mentales, encontraron algo muy importante, fundamental, de que todos los estudiantes no aprenden de manera igual. De que todos los estudiantes aprenden de manera diferente. Y esa diferencia entre cada uno de ellos, cosa que no tenía el conductismo, generó algo muy interesante, de que realmente cada estudiante aprende de una manera tal, producto de su contexto social, producto de su contexto cognitivo, producto de sus propias necesidades, producto de sus propias formas y estilos de aprender. Entonces, ya el maestro tenía que tener una concepción, mire tan importante que es esto, maestro, de verdad que es tan fundamental que ustedes lo comprendan. Ya la dinámica de la enseñanza, desde la teoría cognitiva, se fundamenta más que todo en generar cómo es que aprende el estudiante. Si yo tengo 40 estudiantes en un aula de clase, si yo tengo 35 estudiantes en un aula de clase, son 35 formas de aprender diferentes. Son 30 mundos diferentes, son 35 mundos distintos, son 35 visiones, son 35 expectativas, son 35 metas, son 35 objetivos de mirar el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya eso nos invitó a nosotros los docentes a estudiar a cada estudiante de una manera distinta, interiorizar quién es el estudiante, quién es como ser humano,
caracterizar la forma de aprender del estudiante, caracterizar los aspectos cognitivos, socioemocionales, socioafectivos, evolutivos y físicos. Entonces, fíjense que las teorías cognitivas dentro del constructivismo y dentro del aprendizaje significativo, lo que originaron fue una ruptura en los paradigmas de enseñanza. Muchachos, ¿saben algo? Que todavía aún no se termina de asimilar. Vean. Ahora, en este semestre, en SECAR, estábamos haciendo nosotros una reflexión en un debate que logramos organizar en el marco de las licenciaturas, pero que era abierto para todos los programas. Decíamos, ¿hasta dónde usted es capaz de aplicar una teoría cognitiva en el aula de clase? Hicimos una pequeña encuesta, profe, maestros y maestras, hermanos y hermanas. Hicimos una pequeña encuesta y encontramos, profe, todavía nos falta mucho. Pero ¿dónde nos falta? En la conceptualización, en el manejo pedagógico, en el manejo metodológico. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no es fácil comprenderlas. Lo primero que se generó en esta teoría cognitiva era la tendencia constructivista, que a muchos lo llaman enfoque, inclusive hasta lo llaman modelo. Vamos a mirar hasta dónde podemos llegar con esos términos. Y que simplemente el constructivismo era construir conocimiento. No es solamente construir conocimiento. Estas teorías cognitivas nos están invitando a nosotros a entender al ser humano, a estudiar el interior de cada persona en sus dimensiones, tanto espiritual como cognitiva, como física, como emocional, como socioafectiva. Es entrar a la mirada interior del estudiante. Y eso no es fácil, porque ya estamos dentro de un marco subjetivo. ¿Sí ven? Se dan cuenta. Pero hay una reflexión muy importante, y ustedes me imagino que la están pensando, ¿cómo conocer al estudiante? Donde hoy las aulas de clase en el sector oficial, más que todo, son de 35, 40 y hasta 45 estudiantes. ¿Cómo conocer la dimensión espiritual de un estudiante? ¿Cómo conocer la parte afectiva y socioafectiva del estudiante? Porque es que el constructivismo nos está invitando a ello. Las teorías cognitivas nos están invitando a conocer el ritmo de aprendizaje, el ritmo de trabajo, el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico, que Richard Paul y Linda Ender las clasifican en 3: literal, inferencial y crítico propositivo. Pero Roberto Ennis nos dice de que hay que fortalecerla en 7 grandes habilidades: identificación, diferenciación, representación mental, codificación, comparación, clasificación. Entonces, muchachos, ¿se dan cuenta ustedes que dentro del marco del conductismo no se tenía en cuenta la persona humana, hermanos? No se tenía en cuenta, sino la transmisión del conocimiento. Y el centro del aprendizaje yo lo voy a lavar. Puedo tener agua curtida ahí. Porfa, el micrófono. Tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. Bien, entonces, maestros, miren, se dan cuenta este paralelo que estamos haciendo. Esto es muy importante. Esto hay que amarlo bastante. En el conductismo, el maestro era el protagonista, pero no se tenía en cuenta al estudiante en cuanto a esas dinámicas internas que conjugaban dentro de la configuración de su persona, de su ser. El constructivismo dijo, no, hay que estudiar al ser humano, al que está aprendiendo, sin descuidar al mediador, que es el maestro. Ya el maestro ahí no dicta clases, sino que es un mediador en el constructivismo. Entender cómo aprende, de qué manera aprende, cómo son esas operaciones mentales, cómo son esas habilidades de pensamiento, cómo el estudiante interioriza el conocimiento, cómo se apropia, de qué manera se apropia, pero que para poderlo construir se necesitan de muchos factores: cómo está la parte emocional, cómo está la parte afectiva, cómo está la parte física, cómo está la parte evolutiva. Vean, estudiar de manera integral. Y ahí fue donde nació el concepto de formación integral.
el año pasado con una visita de pares académicos en nuestra universidad. Me perdonan que coloquen estos ejemplos, pero nos ayudan a interiorizar. En la universidad nos preguntaba un delegado del ministerio, ¿qué entienden ustedes? No se escucha, profe. ¿Qué entienden ustedes? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Sí, señor, sí, sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Nos decía el delegado del Ministerio de Educación Nacional, porque queremos llevar a sacar ya el plano de la acreditación institucional, y nos decía, ¿qué entienden ustedes por formación integral? ¿Cuál es la identidad de ustedes? Y yo le decía, si lo concebimos de las teorías cognitivas, nos está dando cuenta de que tengo que estudiar al ser humano en cada una de sus dimensiones. Si lo miramos desde una teoría humanista, tengo que dar fe que una formación integral es humano. Si lo miramos desde una teoría conductista, simplemente vemos la formación integral bajo un punto de vista de una persona que me mira y que está pendiente de mi conducta. Vean, vean. ¿Y por qué la respuesta la dije al delegado del ministerio? Porque ¿qué? Nuestro modelo pedagógico en SECAR, ahora vamos a llegar allá a la próxima sesión, que es una clase muy bonita. Nuestro modelo pedagógico es el social cognitivo desde una perspectiva sistémica. Entonces yo tengo que integrar cada uno de esos elementos dentro del marco de la formación integral. ¿Pero de dónde viene eso? Desde las teorías cognitivas. ¿Pero de dónde viene eso? Desde las teorías constructivistas. En conclusión, hermanos y hermanas, en conclusión, el constructivismo lo que buscó es analizar el ser humano en todas sus dimensiones. Qué cosa tan hermosa. Qué cosa tan hermosa, muchachos. Qué cosa tan hermosa. Los teóricos cognitivos lo que buscaban era estudiar al ser humano en todas sus dimensiones, pero más que todo en la manera como se apropia el conocimiento, de qué manera lo apropia. Si yo quiero que mis estudiantes aprendan a pensar para que aprendan a aprender, yo tengo que potencializar en él la habilidad del análisis, que no es lo mismo que reflexionar. Tengo que permitir que mis estudiantes analicen. Tengo que permitir que mis estudiantes reflexionen. Pero tengo que llevarlos al plano, que aprendan a interpretar, que aprendan a clasificar, que aprendan a generalizar, que aprendan a tomar decisiones, que aprendan a resolver problemas, que aprendan a autorregularse. De ahí que vienen estos términos, de estas teorías, hermanos, de las teorías cognitivas. Buscar la autonomía en el ser humano, en el estudiante, buscar el proceso del autoaprendizaje, que el maestro no sea el dictador, no sea el dogmatista, sino que el maestro sea el mediador, el que media, el que orienta, el que acompaña, el que asesora. Muy bien. Muy bien. Vamos bien, muchachos. Vamos bien. Profes. Profes. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Sí, Esto fue lo que hicimos el sábado hace 15 días. Esa es la retroalimentación. Recuerden, hermanos, 4 grandes teorías y enfoques. La teoría conductista, la teoría cognitiva dado desde el constructivismo y desde el aprendizaje significativo. Y ahora, hoy, vamos a estudiar 2 más. La teoría humanista y la teoría sociohistórica. Entonces, me regalan aquí un espacio para cambiar de diapositivas. ¿Listo? Muy bien, jóvenes.
Bien, maestros y maestras, ¿sí están observando? ¿Sí están observando? Sí. Muy bien, listo, muy bien. Pasamos a la tercera teoría de 4 que vamos a desarrollar. Ya llevamos 2. Si sacamos una conclusión muy general, podemos decir, la primera, el conductismo, tenía un objetivo claro al momento de poder surgir, que era orientar y manejar y estudiar la conducta humana. Pero como nació de la psicología y nosotros los pedagogos no somos psicólogos, pues se interpretó de otra manera. Se interpretó de otra manera en el plano de la pedagogía. El centro era el docente, más no el estudiante. Nació luego la teoría cognitiva para dar ese conductismo y surgieron los elementos de estudiar al ser humano, pero dentro del marco del estudiante, analizar al estudiante, creando autonomía en él, desarrollando procesos de estudio en cuanto a la caracterización de quién es el estudiante en su parte cognitiva, en su parte social, en su parte afectiva, en su parte emocional. Y ahora vienen las teorías humanistas. La pregunta es, profe, ¿en qué consisten las teorías humanistas? ¿Por qué surgen, profe? ¿Por qué surgen? ¿Qué diferencias hay y qué semejanzas hay entre las teorías cognitivas y las teorías humanistas? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es el eje central? Maestros y maestras, el núcleo central del humanismo es estudiar al ser humano como eje potencializador de la vida. Al ser humano que sea consciente de 4 elementos básicos, maestro. Primero, de valorar la vida. De valorar la vida. Segundo, de comprender que la vida no tiene precio. De cómo generar en el estudiante ese amor a la vida y no a las cuestiones y aspectos materiales. En entender de que el ser humano es lo más importante antes de. En tercer lugar, en comprender que ese ser humano que es de carne y hueso tiene necesidades, dificultades, tiene fortalezas. En comprender que ese ser humano es la que mueve el mundo, la que mueve la sociedad, la que crea y procrea, la que permite dinamizar todos los aspectos de una sociedad, la que permite entender de que realmente nosotros nos constituimos en la especie más importante. Ese es el legado del humanismo, muchachos. Ese es el legado de las teorías humanistas, en comprender realmente el valor de la vida, la esencia de la vida. Y la pregunta es, ¿y por qué surge? ¿Por qué surge el humanismo? ¿Cuál es la razón de ser del humanismo? ¿Por qué surge? Porque con la revolución industrial, porque con los avances de la ciencia, la técnica y la tecnología, al ser humano se le consideraba como un robot. No se le consideraba como una persona de carne y hueso. Y se formaba las aulas de clase con la especie de poder formar a una persona que prácticamente era comparada con una máquina. Pero no se entendía que era un ser humano pensante, que era un ser humano que realmente desarrollaba principios para poder generar el amor a la vida. Ahí es que nace el humanismo, permitiendo crear conciencia desde la educación, desde el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, acerca de concebir realmente el amor a la vida. Pero la pregunta es,
dentro del marco de la pedagogía, dentro del marco de la educación, ¿hacia dónde se orientó? ¿Hacia dónde se centró el humanismo? El núcleo central del papel del docente en una educación humanista está basado en una relación de respeto. Miren ese principio. El humanismo busca, al momento de orientar y de facilitar el aprendizaje y la enseñanza, que realmente se respete al ser humano, se respete al estudiante en su contexto, en su mirada cultural, en su mirada ideológica, en su mirada religiosa, en su mirada política, que se respete esa condición. Por lo tanto, el maestro debe orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el humanismo, partiendo de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes. Qué cosa tan hermosa, muchachos. Qué cosa tan hermosa. Debe partir desde las potencialidades y necesidades de los estudiantes. ¿Cuáles son sus capacidades, hermano? Estos 30 estudiantes que tengo en el aula de clase, en el marco del nivel primario, secundario, media o universidad, en el escenario en que yo me encuentre, ¿quiénes son? ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿Cuáles son sus intereses? Estoy orientando clase en un grado séptimo en X o Y disciplina del saber. Tengo 2 estudiantes que están al lado, María y Pedro. Pero yo no puedo decir que María y Pedro son iguales en su forma de pensar. Yo tengo que estudiar las características, sus potencialidades, sus capacidades y sus intereses, a sabiendas de que no son iguales, porque vienen de contextos familiares distintos, porque vienen de contextos sociales distintos, porque vienen de contextos comunitarios y culturales totalmente diferentes. Es el respeto a lo que son ellos. Es que mi mirada ideológica es diferente a la de Pedro y por lo tanto comparto, pero respeto. Esa es la enseñanza que debemos orientar desde el humanismo. Las teorías humanistas nos están diciendo a nosotros la diversidad dentro de la unidad. La diversidad dentro de la unidad. Comprender realmente de que nosotros pensamos de manera diferente. Comprender que realmente nosotros tenemos características distintas. Mis 35 estudiantes que tengo en el aula de clase son totalmente distintos. Por lo tanto, la mirada pedagógica no puede ser homogénea, tiene que ser heterogénea, maestros y maestras. Tiene que ser totalmente heterogénea. Porque nos conlleva y nos genera en nosotros todos unos principios de respeto a las individualidades. Ese es el humanismo. Ese es el primer principio del humanismo. Crear un clima, un ambiente netamente donde realmente el respeto y la tolerancia y la comprensión son el elemento central. ¿Por qué hoy no se valora la vida? ¿Por qué hoy se mata a un ser humano? ¿Por qué? ¿Bajo qué marco pedagógico fuimos formados? Donde todos los días hay muertos. Acabar la vida humana. Acabar la vida por un par de zapatos, por un reloj o por un celular. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Volver al humanismo? ¿Entender el humanismo? Esta teoría humanista, donde nos está diciendo a nosotros que al momento de que usted oriente un proceso de enseñanza-aprendizaje, mi principio fundamental es el respeto a esas capacidades. ¿Por qué Pedro tiene un ritmo de aprendizaje distinto? ¿Por qué Pedro tiene un ritmo de trabajo distinto al de María? Yo tengo que respetarlo. Porque sus estructuras cognitivas son distintas. Porque su forma de pensar es diferente. Porque su forma de concebir el mundo es distinto. El humanismo le dijo al conocido, muy bien lo que ustedes plantean, excelente, excelente. Y aún hoy, en el día de hoy,
todavía el cognoscitivo está dando mucho fortaleza a las instituciones. Le dice el humanismo al cognoscitivo: muy bien lo que ustedes hacen, estudiar a ese ser humano, pero están estudiando sus emociones, están respetando sus capacidades, están comprendiendo que es un ser humano, no es una máquina, no es un robot, es un ser humano con dificultades, con fortaleza, con debilidades, con oportunidades de mejoramiento. Ese es el humanismo. Valorar la vida, valorar la especie humana, entender al ser humano, en este caso, entender al estudiante. De la misma manera, los procesos de orientación del aprendizaje dentro de la teoría humanista se centran más que todo en permitir, aparte del respeto, de tener en cuenta esa capacidad y necesidades, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que tener 3 elementos claves. Primero, se orienta un aprendizaje autodirigido. Se orienta un aprendizaje bajo la autonomía. Se orienta un aprendizaje bajo el autoaprendizaje y se orienta un aprendizaje bajo la creatividad. Es el estudiante el responsable de su proceso de formación desde la teoría humanista. Es el estudiante el que va a conjugar todo un proceso de autoaprendizaje. Y toma el humanismo un elemento clave del cognoscitivo, que nos convertimos nosotros los pedagogos en mediadores. Nos convertimos en mediadores, en facilitadores. Por lo tanto, esa actuación de nosotros en el aula de clase, de pararme al frente, de llenar un tablero, no aplica dentro del humanismo. Lo que aplica es que realmente sea el estudiante donde va a desarrollar sus potencialidades y capacidades, donde usted, maestro, lo estimula para tratar al máximo de identificar esos intereses de los estudiantes. Las clases son autodirigidas. Las clases se desarrollan bajo el proceso de la autonomía y bajo el proceso de la creatividad. La pregunta es, maestros y maestras, nos ha dicho usted, profesor Octavio, 4 aspectos fundamentales del humanismo. Primero, que el humanismo nos permite a nosotros crear conciencia en los estudiantes sobre la importancia del valor de la vida, la importancia del ser humano en el contexto de la sociedad. En segundo lugar, nos permite a nosotros entender que el respeto a las capacidades, necesidades e intereses juega un papel central, porque cada estudiante tiene sus miradas ideológicas, políticas, políticas cristianas, etcétera, etcétera, de acuerdo a su contexto familiar y social. Que la autonomía y el aprendizaje autodirigido son elementos también centrales para poder desarrollar ese proceso pedagógico. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué cualidades debe poseer un maestro humanista? ¿Cuáles son realmente esas cualidades que yo debo poseer para poder generar todos estos principios que acabamos de exponer dentro de la teoría humanista? Tenemos que tener en cuenta las siguientes. Primero, debemos ser unos maestros interesados en estudiar al estudiante como un ser humano, en conocer al estudiante como un ser humano, conocerlo, darle importancia, no mirarlo como un objeto útil de trabajo, que por medio de él me pagan, que por medio de él tengo un elemento laboral. No. La principal cualidad que debemos tener en cuenta dentro del marco de la teoría humanista es permitir comprender que esos 35 son seres humanos, que tengo que comprenderlos como tal. No son objetos útiles de trabajo. Que tengo que entender sus características,
Que yo no le puedo dar únicamente respuestas a la siguiente pregunta. Si me llegan a interrogar, ¿quiénes son tus estudiantes? Sí, yo los conozco. Yo conozco a mis estudiantes. Yo los conozco. ¿Y por qué los conoces? Porque yo sé cómo se llaman. Eso no es conocer a un estudiante. Sí, yo conozco a mis estudiantes porque yo sé dónde viven. Eso no es conocer a sus estudiantes. Sí, yo conozco a mis estudiantes porque yo sé quiénes son sus padres. Eso no es conocer a un estudiante. Sí, yo conozco a mis estudiantes porque sé qué elaboran sus padres y dónde trabajan. Eso no es conocer a un estudiante. Conocer a un estudiante es permitir entender muy bien cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos de vida, hermano, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus intereses, cuáles son sus propósitos, sus intenciones de vida para uno poder potencializar. Muchachos, ¿cuántos García Márquez no hay en las aulas de clase y nosotros no hemos explorado su talento? ¿Cuántos Luis Díaz no habrán sentado en las aulas de clase y no hemos explorado sus talentos? ¿Cuántas Shakira no habrán sentadas en un aula de clase y no hemos explorado sus talentos? El fundamento del humanismo es eso. Es estudiar a esa persona en sus capacidades. Por eso el primer elemento es valorarla, entender y comprender que ese es un ser humano con dificultades, con necesidades, con oportunidades de mejoramiento, con fortaleza, con talentos, con creatividad, con ganas de conquistar el mundo. La segunda es, si usted es un maestro que va a aplicar la teoría humanista, usted debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas. Significa esto, maestros y maestras, que yo no puedo orientar un proceso de enseñanza-aprendizaje bajo una metodología estática, bajo una pedagogía inmóvil que se quedó en el tiempo. No, todo lo contrario. Dentro del marco de la teoría humanista, en el proceso metodológico y pedagógico, es permitir de que usted tenga distintas opciones de enseñanza, diferentes estilos para enseñar, diferentes metodologías y didácticas. Por lo tanto, yo tengo que ser una biblioteca abierta. Yo tengo que ser una enciclopedia abierta, muchachos. Yo tengo que ser una persona que genere nuevas formas de enseñanza. Yo tengo que ser lo más creativo posible, porque yo tengo que adaptar ese aprendizaje al contexto del estudiante. No tengo que adaptarlo a mi contexto, todo lo contrario. Tengo que entender las características socioculturales del entorno para poder adaptar ese aprendizaje. Y en tercer lugar, fomentar el espíritu cooperativo y colaborativo en ese estudiante. El trabajo en grupo, nos lo dice Sergio Tobón, dentro del socioformativo. El trabajo en grupo, el trabajo cooperativo, el trabajo colaborativo cobran importancia en la medida en que se generan emprendimientos, en que se genera un nuevo discurso, en que se genera un diálogo de saberes, en que se genera en los estudiantes una actitud distinta, de acuerdo a los roles que usted le puede generar en cada uno de ellos. Entonces, fíjense, maestros, desde la teoría humanista estamos tratando al máximo que entender la naturaleza humana como centro del aprendizaje nos conlleva a comprender que realmente el ser humano es capaz y potencializar dentro del marco de poder generar en él sus intereses, de estar abierto a nuevas formas de enseñanza como principio fundamental ante la diversidad, y que tengo que generar el espíritu cooperativo como elemento clave para poder desarrollar el diálogo de saberes y para poder generar en el estudiante esa forma de compartir, a pesar de que de pronto no se genere en él esa iniciativa de poder decir, bueno,
Este es mi principio, pero yo tengo que respetar el principio del compañero. Eso hay que generarlo. Pero también el maestro que aplica la teoría humanista debe comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos. Yo tengo que colocarme en los zapatos del estudiante. Tengo que colocarme en los zapatos del estudiante. Estaba orientando, paréntesis aquí, por lo que me pasó en esta semana. Me invitaron a orientar una charla en la normal superior, en una normal superior. Y hablábamos de muchas cosas sobre cada una de estas teorías y estas pedagógicas. Y un estudiante al final de la charla se me acerca y me dice: profe, yo voy a llegar a la 1 a mi casa. Mi papá no vive aquí. Un estudiante universitario de la normal, del ciclo complementario, del programa de formación complementaria. Mi hermano está en un 3er semestre, yo estoy en un 2º semestre en la misma institución. Vamos a llegar a cocinar. Y vamos a llegar a cocinar a mirar qué podemos encontrar. Porque mi papá está en el sur de Bolívar trabajando. La pregunta es, ¿el maestro conoce eso? ¿El maestro conoce esas situaciones particulares? ¿El maestro conoce ese contexto del estudiante? ¿El maestro caracterizó a ese estudiante para poderlo comprender? ¿Por qué llegas tarde? No fue que yo estoy levantado desde las 4 de la mañana ayudando a mi papá, que vende en el mercado. Y yo tengo que colaborar y de ahí parto para el colegio. Pero llegó 10 minutos tarde y le cerraron la puerta. Maestro, ¿usted comprende eso? De que ese estudiante de las 4 de la mañana está en el mercado. Solamente para pensar, muchachos. En la teoría humanista se debe rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas. No es desde el autoritarismo que se genera el aprendizaje en la teoría humanista. Es dentro del diálogo, lo dice la tendencia sociocrítica que más adelante la vamos a ver, desde Paulo Freire. Desde la actividad dialógica. Por eso las clases dentro de la teoría humanista deben ser bajo el debate, bajo la confrontación de ideas, bajo las mesas redondas, como estrategias para poder discutir y poder generar saberes. Muy bonito esta teoría humanista. Una pregunta. Queremos que usted participe. Una pregunta. ¿Podrá haber híbridos? Usted puede desarrollar híbridos entre las teorías cognitivas representadas dentro del constructivismo y las teorías humanistas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, en la institución educativa donde yo estoy, pues analizando lo que usted está diciendo sobre el enfoque humanista, sobre las teorías humanistas, yo ahora caigo en cuenta que el horizonte institucional apunta al modelo conductista. Pero mirando el contexto, si analizo el contexto de la institución, yo creo que nosotros tenemos como mal orientado ese enfoque, porque allá somos muy humanistas, en el sentido que como es una comunidad indígena, las clases no se inician, o sea, sí se inician las clases en el tiempo que es, pero se
se tiene muy en cuenta desde que los estudiantes como viven lejos, Claro. siempre van a llegar tarde, uno constantemente los está visitando, constantemente me genera una duda. ¿Quiere decir que el horizonte institucional debe cambiarse ese enfoque o esa mirada de constructivista a humanista? O pueden hacer el híbrido, pueden hacer un híbrido. ¿Cómo se llama? Ahora te vas a dar cuenta con la teoría que sigue, de pronto te va a dar respuesta a la teoría que sigue, ¿oíste? La teoría que sigue te va a dar respuesta a esa pregunta. Ustedes tienen como enfoque el constructivismo, ¿cierto? Así te entendí, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. El constructivismo. El constructivismo, pero de acuerdo a lo que acabamos de plantear, se actúa más dentro del humanismo, ¿cierto? Se acciona desde el humanismo. Se acciona dentro del humanismo. Se puede hacer el híbrido, pero hay que tener en cuenta que hay una teoría que hace el híbrido, ¿oíste? Ahora te vas a dar cuenta. Mira lo bonito de eso. Es la teoría sociohistórica cultural, la que viene ahora, la que viene. Esa te va a dar respuesta, ¿oíste? Te va a dar respuesta. Y tú puedes generar una reflexión, no un debate, un debate reflexivo, sin ánimo de cambiar de paradigma, sin ánimo, sino simplemente de analizar, de reflexionar. Bueno, si estamos en una teoría constructivista, cognitiva constructivista, pero estamos accionando y actuando dentro del humanismo, hay una teoría que nos habla de las dos y que hay un proceso de híbrido, de sinergia entre las dos, que es la teoría sociohistórica cultural. Ahora la vamos a ver, ¿oíste? Ahora la vamos a ver. Qué bueno esto, porque de ahí vamos generando reflexiones, qué bueno. Mira que yo trabajo en SECAR y en SECAR el modelo pedagógico es el social cognitivo, dentro de la teoría cognitiva, pero le colocamos un apellido, que es la parte sistémica, ¿oíste? Que es la parte sistémica. Pero resulta que la parte sistémica no es cognitiva, es netamente complementaria, desde la complementariedad, del paradigma de la complementariedad. Entonces estamos jugando con las dos, hicimos el híbrido, hicimos la sinergia. La próxima clase que vamos a hablar ya de los modelos pedagógicos, ahí lo vamos a explicar, ¿oíste? Y aparte que ustedes son estudiantes de SECAR, deben conocer el modelo pedagógico y lo debemos analizar. Entonces, se pueden hacer esos híbridos. ¿Por qué llegamos a la conclusión de colocarle la parte sistémica? Porque ya los procesos están integrados. Ya el aprendizaje es un proceso integrado, interdisciplinario. No podíamos descartarlo. Y por eso lo colocamos. Muy bien. ¿Alguien más, maestros? Profesor, Adelante. yo estoy comprendiendo ahora esto de la teoría sistémica, ahora que usted está explicando estas teorías, pero yo creo que también se volvió como una moda. Cuando yo estaba estudiando en SECAR, todo marco teórico estaba basado en la teoría de sistemas. Todo lo que decían los profesores era teoría de sistema. Tanto que uno como estudiante lo que hacía era como, teoría de sistemas, y nos reíamos, ¿verdad? Porque Sí. la teoría sistémica y todo lo que hablaban los docentes era teoría sistémica, pero Por el modelo. pero si nosotros vamos ahora a lo que usted está diciendo, yo digo, vea, es realmente importante, no como lo estábamos viendo nosotros los estudiantes, de que todo marco teórico llevaba la teoría de sistemas, todo marco teórico. Entonces, me parece como muy interesante esto que usted está diciendo, porque realmente yo también me estaba haciendo la pregunta esa que usted mismo generó, ¿cómo entonces el único híbrido que puede generarse entre el constructivismo y la teoría humanista sería el social cultural, o hay otro híbrido, o se pueden implementar cosas de cualquier otra teoría? Sí, pero mire que a veces cuando empezamos a repetir mucho las cosas, que sería como una parte conductiva, ¿verdad? Cuando empezamos a repetir mucho las cosas, le quitamos efectividad a esa teoría, o sea, le quitamos relevancia. Ese era mi aporte. No, excelente. Porque realmente, Dígame. porque lo que queríamos era generar desde 2 o 3 años hacia atrás, quizás más, era eso, que la gente por lo menos se pellizcara. Los docentes, bueno,
¿qué hubo? Hay que hacer cambios, ¿qué hubo? Hay que ser híbrido, ¿qué hubo? Hay que poner en práctica, ¿qué hubo? Hay que aplicar, hay que aplicar. Entonces, ya te diste cuenta que el social cognitivo, dentro del constructivismo, dentro de la teoría cognitiva y dentro del humanismo, tú puedes generar unos cambios, tú puedes hacer unos híbridos, tú puedes hacerlo, y eso es lo que se buscaba en SECAR, de verdad. Y no sabes una cosa, no sabes una cosa, que fuimos premiados, ¿viste? Por el Ministerio de Educación. Fuimos premiados. Ahora en este año ya se va a fortalecer y se está fortaleciendo más ese modelo. Imagínate tú que el Ministerio lo tomó como modelo para ponerlo como guía en varias universidades. Fíjate por dónde va la cuestión. Qué bueno, profe. Por dónde va la cuestión. Fíjate, sin querer queriendo, como dice el chavo. Pero mira, perdona la cuestión. Pues yo digo que le dimos duro a eso, de verdad que le dimos duro. Noches, madrugadas, trasnochos, todo en el campo de poder conceptualizar y preparar. Muy bien. ¿Alguien más, maestro? Gracias. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Qué se busca con el humanismo? Hombre, crear una nueva imagen del ser humano. Formar y ser consciente de una nueva imagen en el ser humano, profes, maestros y maestras. ¿Pero qué significa formar una nueva imagen en el ser humano? Significa básicamente de posesionar al ser humano. ¿Pero qué significa posesionar al ser humano? Significa que las personas sean conscientes de su naturaleza biológica, que la especie humana es única, que hay que valorarla, que hay que darle la relevancia y la pertinencia y la importancia. Eso es posesionar al ser humano, valor de la vida no tiene precio. Pero muchos hemos sido oídos sordos a este llamado del humanismo. Solamente en la ciudad de Sincelejo todos los días aparece una persona asesinada por el hecho que sea. Entonces fíjense que nos preguntamos en ese debate, ¿se necesita el humanismo? ¿Se requiere el humanismo? ¿Por qué no lo hacemos híbrido con otros? De ahí nació la pregunta que le formuló. Ese es el sentido. Pero asimismo, maestros y maestras, el humanismo busca que el educador permita crear conciencia en el estudiante. Al momento de orientar un tema, de orientar un conocimiento, permitirte que ese estudiante se autodescubra. De preguntarse, ¿quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis debilidades como ser humano? Que ese estudiante se reconozca. ¿Quién soy yo como persona? ¿Cuáles son mis metas de vida? Realmente quiero exponer lo que pienso. No verse presionado y presionado bajo unos esquemas que le puedan colocar, sino que sea libre de poder expresar su personalidad, su concepción de vida. Y tratar al máximo de que el maestro no lo configure, que tú debes ser así, tú tienes que ser así, tú eres así, pero mi potencialidad y mis capacidades. Si a mí me gusta hacer esto, ¿por qué no lo hago? Esa autodescubra para tratar al máximo de poder generar su proyecto de vida. Por lo tanto, el humanismo se fue más que todo en la parte subjetiva, que es muy complicado, muchachos, de verdad, es muy complejo, maestro, estudiar la parte subjetiva del ser humano. El papel activo del sujeto en su aprendizaje de vida.
cuál es mi aporte para construir mi proyecto de vida. Y que el maestro tiene que atender esas diferencias individuales entre cada uno de los estudiantes. Y en esa medida tiene que generar un aprendizaje dinámico y flexible. Tiene que generar un aprendizaje dinámico y flexible que conlleve a dejar el autoritarismo, a dejar el dogmatismo y generar todo un proceso movible, participante, donde el estudiante exprese sus aportes, donde el estudiante participe, donde el estudiante tenga la capacidad de poder expresar su pensamiento. En conclusión, maestros, el humanismo vino a darle relevancia a la vida humana. El humanismo pretende, dentro del escenario pedagógico, que el ser humano sea el centro de atención. El humanismo genera en la persona la concepción de amar la vida. Genera en la persona el autodescubrimiento de quién es como ser humano. Que eso lo debemos potencializar en las instituciones educativas en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la pregunta es, profe, ya trabajamos el conductismo. El maestro es el centro. Aunque el conductismo nació para estudiar la conducta humana, se le dio una interpretación diferente. El constructivismo buscó comprender que el estudiante es el centro, pero estudiando en sus dimensiones. ¿Quién es el estudiante en la parte cognitiva, afectiva, social, emocional y evolutiva? Generando en él la autonomía. El humanismo volcó sus ojos a la especie humana, dándole importancia a las capacidades y necesidades del ser humano, a sus intereses, valorar la vida. Y ahora viene una cuarta teoría, que es la respuesta, profe, señor, ¿te acuerdas? La respuesta, la que trabajas en la zona indígena, es el enfoque histórico-cultural o sociohistórico. Esta es la respuesta a tu pregunta, a tu inquietud. Esta es la respuesta, donde se puede hacer el híbrido. El enfoque histórico-cultural o sociohistórico. Profe, ¿quién lo creó? ¿Quién creó este enfoque? ¿Cuál es la importancia de este enfoque? El enfoque histórico-cultural o sociohistórico fue creado por Lev Vygotsky. Como se dan cuenta, socio permite entender que el estudiante aprende desde un marco contextual. Cultural, porque nos permite entender que dentro de ese marco social se generan unos principios netamente de idiosincrasia. Y que el estudiante aprende desde esa base, desde ese fundamento. Lev Vygotsky. ¿Qué nos dice? En primer lugar, dice y afirma que quiero que ustedes comprenden muy bien esto de la importancia. Que si yo aplico la teoría de Vygotsky, la teoría sociohistórica y cultural, está entendida de que todo ser humano es un ser activo. Que el estudiante aprende es en interacción de su medio con la configuración de persona que es. En otras palabras, el ser humano construye su proceso de formación es desde el marco contextual, desde el medio social donde se desenvuelve, desde el entorno sociocultural donde él está inmerso. Eso quiere decir entonces, maestros y maestras, que si yo en mi institución educativa, en mi centro educativo, voy a aplicar la teoría sociohistórica cultural, yo tengo, antes que llegar al aula de clase y generar un proceso de enseñanza-aprendizaje, yo tengo que leer contexto. Miren esa declaración, hermanos. Miren esa exaltación. Miren esa exaltación. El docente que desea aplicar la teoría sociohistórica cultural
antes de orientar un proceso de enseñanza-aprendizaje, antes de llegar a un aula de clase, lo primero que tiene que hacer es hacer una verdadera lectura de contexto. Una verdadera lectura de contexto. Y la pregunta es, profesor, ¿y qué significa hacer una lectura de contexto? Una lectura de contexto significa que yo tengo que entender y comprender cómo es la parte social de los estudiantes. Entender la parte cultural, su idiosincrasia, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias. Yo tengo que interiorizar sus ideologías. ¿Qué piensan? ¿Cuál es su cosmovisión del mundo? Entender muy bien su forma de organización política y social. Yo no puedo llegar al aula de clase sin entender todo esto. Y no se trata de hacer una lista de necesidades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas sociales, económicos. No es hacer una lista, es hacer un proceso de investigación. Entonces, la teoría sociohistórica me invita a mí a ser no un maestro investigador, ojo maestros, no un maestro investigador, es convertirme en un investigador maestro. Convertirme en un investigador maestro. Porque la primera categoría que se debe manejar dentro del marco de lo sociohistórico-cultural es de ser investigador para convertirme en maestro. Pero ¿por qué tengo que ser investigador? Porque realmente yo tengo, aparte de indagar, aparte de descubrir, aparte de explorar y de buscar, tengo que comprender quién es el estudiante en su marco social, en su contexto social. Y eso me lo da en la investigación. Entonces, fíjense ustedes que el llamado que nos hace la teoría sociohistórica es un llamado muy fuerte y profundo, profes, de convertirnos en grandes investigadores, que no es lo mismo que indagar, que no es lo mismo que explorar. Porque la investigación me lleva a mí a una construcción del conocimiento. Desde ese proceso de poder comprender el contexto social de ese estudiante. Y viene lo más bonito de esta teoría. Esta teoría es muy bonita y en SECAR la hemos tratado para lo social cognitivo desde la perspectiva sistémica de tomarla muy fuerte, de verdad que sí. De comprender que los conocimientos que tú vas a orientar, si estamos en la secundaria, las matemáticas, las sociales, la historia, las ciencias naturales, la religión, en fin, yo tengo que contextualizar esos conocimientos que son universales al contexto del estudiante, pero atendiendo desde la lectura de contexto. Desde la lectura de contexto, no voy a enseñar sustantivo igual en Montería que en Sincelejo. Porque la lectura de contexto de las dos ciudades me está diciendo algo diferente. Por lo tanto, yo contextualizo ese conocimiento es al contexto que yo leí, que yo investigué. Profe, Adelante. una pregunta. Eso se aplica mucho hablando de las instituciones educativas. Esas instituciones que, por ejemplo, son técnicos agropecuarias en este lado de la sabana, ¿verdad? Porque sé que hay compañeros que son de otras partes del país, pero acá en lo que es la sabana sucreña, todos estos instituciones se quieren enfocar a que sean técnico-agropecuarias, porque el conocimiento que adquieren los estudiantes los están enfocando mucho en la parte de enseñarles la riqueza de la tierra, a lo que ellos son buenos como municipio, a que exploten esa parte agrícola, por ser un departamento agrícola. No sé si me estoy haciendo entender. No, claro que sí, así es. O sea, ahorita mismo tenemos, creo que son 6 o 7 instituciones muy buenas
como técnicos agropecuarias, pero la idea es que estos proyectos, o sea, se implementen en muchas más instituciones educativas para que los jóvenes aprendan también a sacar adelante proyectos agrícolas conforme al sitio donde están y se aprovechen esos recursos. Así es, así es. Los ITA, ¿cierto? Los ITA. ¿Cierto? Sí, señor. No, IETA. Institución Educativa Técnico Agropecuaria. Sí, ese es el objetivo. Pero fíjate que faltan unos elementos más para fortalecerlo. Pues obviamente el proceso va a darlo para fortalecerlo. Mira, no sabe una cosa que tuvimos nosotros me perdonan que estoy en un contexto muy particular, lo que acaba de describir la profe, dentro del contexto de la Sabana Sucreña, del departamento de Sucre, porque hay muchas instituciones técnicos agropecuarias. Estuvimos en una que se llama la Institución Educativa Técnico Agropecuaria de Albania, ¿sabes? ¿Sí saben? Albania, municipio de Betulia, ¿cierto? Muy bien. Sí, profe. Muy bien, sí, claro. Muy bien. Y estuvimos desarrollando una lectura de contexto para la resignificación del PEI. Nos buscaron como asesores, ¿no? Nos buscaron como orientadores, ¿listo? Como orientadores para la resignificación del PEI. Y yo antes de llegar a la institución, es decir, al corregimiento de Albania, municipio de Betulia, hice una lectura de contexto, hice una investigación, una indagación. Más que una investigación, hice una indagación previa para llegar. Yo digo, voy para Albania, voy a orientar, pero yo tengo que llegar, no puedo llegar sin conocimiento. Sé que queda en Betulia, sé que esto, que lo otro, pero yo necesitaba era profundizar. Y comencé a leer y buscar. Adivina qué encontré. Encontré que en ese corregimiento se trabaja mucho la orfebrería, la cuestión de la cerámica. Hacen ollas de barro, lo que anteriormente se llaman las tinajas. ¿Sí saben? Tinajeras. Se hacían ollas, se hacen materas de barro. Bueno, yo iba con ese saber, yo iba con ese conocimiento. Llegamos a la institución educativa y comenzamos a hacer todo el proceso de indagación para la resignificación del PEI. Pero yo veía que las ollas de barro no estaban por ahí. ¿Sí me hago entender? Yo veía que no había nada acerca de eso. Y yo dije, pero ¿por qué no lo hay? Si esto es un epicentro, de la elaboración de ellas. No todas las familias, ya ahí quedaron como unas 3 familias nomás, pero antes era un epicentro. Y yo le preguntaba al rector, profe, ¿qué está pasando aquí con esto, con la cerámica, con la cuestión de la cerámica de barro? Profe, eso se está perdiendo. Ya pocas familias son las que se dedican a ese oficio. Son pocas familias. ¿Pero qué está haciendo el colegio? Profe, sabemos que esto es de vocación agrícola, me decía. Sí, claro, pero yo no puedo descartar dentro de la teoría sociohistórica una tradición cultural, no la puedo desplazar. Yo tengo que anexarla, yo tengo que enriquecerla, tengo que fortalecerla, tengo que potencializarla. ¿Sí ven? Dentro de la teoría sociohistórica. Porque es un legado de identidad cultural. La pregunta que yo le hago a ustedes es esa. Yo no puedo descuidar unas tradiciones que le han permitido generar la identidad. La teoría sociohistórica no lo permite, hermano. La teoría sociohistórica no la permite. Comprender muy bien todas esas iniciativas de idiosincrasia cultural, de costumbres, de tradiciones, de vocación que tiene, en este caso, las vocaciones agrícolas en el departamento de Sucre, que es gran parte del contexto rural y del contexto urbano de algunos municipios viven de ello y se dedican a ello. No lo puedo perder. Otra intervención, me perdonan, el contexto de Sucre, porque es donde nos movilizamos, es el municipio de Morroa. ¿Lo han escuchado, maestros? Morroa. Las hamacas, sí. Sí, eso, qué bien, las artesanías a través de la hamaca. Y visitábamos para hacer también unas orientaciones en el PEI, porque es que el compromiso de SECAR es generar también la Oficina de Asesoría y Técnica Pedagógica dentro de la Facultad de Humanidades.
para acceder a la acreditación institucional como un indicador. Visitamos al colegio Cristóbal Colón de Morroa, así se llama el colegio, y hice también la indagación, voy a indagar, y encontré que la gran mayoría, mire la indagación que hice, la gran mayoría, un gran porcentaje de las personas que se dedican a la artesanía de confeccionar mochilas, hamacas en Morroa, pasan de 60 años. Pasan de 60 años. Es decir, que si la nueva generación no conserva, no se le hace hincapié para que siga el legado cultural, dentro de 25, 30 años desaparece. Porque el promedio de vida de esas personas que hoy tienen 60 van a durar 20, 25, 30 años más. ¿Sí ve? Entonces le decíamos en el colegio, ojo con el PEI. El PEI tiene que proyectarse a generar eso, porque es el legado cultural. Muy poco de los jóvenes. Y cuando nos unimos con los jóvenes para conocer la voz del estudiante, nos unimos con estudiantes del grado 10 y 11, una muestra de 10 y 11 de número, lo más grandecito. Le preguntamos, bueno, ¿y quién de ustedes? Oiga, yo le hice así, le dije, oiga, yo me voy a llevar una hamaca de aquí de Morroa, mire qué hamaca tan hermosa, qué bonita, pero lo que hice esa introducción era para preguntarle, ¿y quién de ustedes hace hamaca? De 200, como 200 y pico estudiantes que habían entre décimo y 11 y parte de noveno, 5 levantaron la mano. 5 levantaron la mano. Yo no sé tanto, yo tampoco, pero la pregunta es, señor rector, institución educativa, ¿qué estamos haciendo para conservar un legado cultural? ¿Qué estamos haciendo? La institución educativa, en su modelo pedagógico, ¿qué está haciendo? La teoría sociohistórica cultural me invita es a partir de ello. Pero la pregunta es ¿y por qué? Porque tiene una razón psicológica. La razón psicológica es que el estudiante desarrolla primero un proceso de interpersonalidad. ¿Y qué significa ese proceso de la interpersonalidad? Que el estudiante aprende es en diálogo con la primera escuela. ¿Y saben cuál es la primera escuela? La escuela del hogar. La escuela del hogar. Con los padres, con la familia, desarrolla un proceso de aprendizaje. Y luego desarrolla el proceso intrapersonal. ¿Y qué es el proceso de la intrapersonal? No es más que interiorizar ese legado, ese aprendizaje que logró en la familia y en la comunidad donde interactúa, donde está inmerso, donde desarrolla todo un proceso de crecimiento, donde adopta unos principios y criterios de vida. Y que cuando llega el niño a la escuela, dentro de la teoría sociohistórica cultural, va a permitir dar a conocer lo que aprendió en su contexto para tratar al máximo de interactuar con el maestro acerca de unos nuevos conocimientos, y esos nuevos conocimientos son los que le van a permitir hacer la relación con eso que trae de la comunidad. Es lo bonito de esta teoría, hermanos. Miren lo bonito de esta teoría. Conllevar y generar en el estudiante a que realmente ese aprendizaje que adquirió, que se apropió de su contexto social, pueda servir de base fundamental para el aprendizaje de todos los ejes temáticos en las áreas del saber en la institución educativa. Como trato al máximo de poderlo generar, lo inter y lo intrapersonal. En otras palabras, la teoría sociohistórica cultural lo que busca es que realmente el estudiante, el maestro tenga en cuenta las condiciones sociales, las problemáticas, las necesidades del medio en que está inmerso el estudiante para poder generar aprendizajes. Por lo tanto, con un maestro cuando llegue al aula de clase, lo que va es a colocar preguntas, situaciones, problemas. No va a colocar el título en el tablero y decir, hoy vamos a trabajar cuáles son las fases de la luna. O va a colocar un título que diga los partidos políticos en Colombia.
cuáles son los partidos políticos que vivimos en nuestra región, cómo se generan, es decir, situaciones, problemas, por qué los partidos, por qué muchas familias en mi pueblo, en mi localidad, se pelean por partidos políticos. ¿Qué pasa? Es decir, situaciones, problemas, preguntas, problemas que puedan generar y estimular al estudiante a analizar y ser consciente y buscarle respuesta. Pero desde su contexto, desde su contexto, entendiendo que el ser humano tiene que ser líder, entendiendo que el ser humano viene de un contexto y de un entorno, entendiendo de que ese ser humano hay que respetarle el valor de la vida y el respeto a su ideología. Maestros y maestras, hemos descrito 4 teorías para poder dar a conocer a ustedes los modelos pedagógicos que surgen de ella. Así, por ejemplo, de la teoría cognitiva, la próxima sesión, vamos a trabajar lo que es el constructivismo en sí. ¿Qué es el constructivismo? Porque se genera de ahí. Del constructivismo se genera el aprendizaje significativo, se genera el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. De la teoría humanista se genera la teoría sociocrítica de Paulo Freire, la pedagogía del sur o la epistemología del sur de Buenaventura de Sousa. De la teoría sociohistórica cultural podemos estudiar a Lev Vygotsky en todo el marco de ella. Podemos estudiar al pensamiento complejo. Podemos estudiar al pensamiento complejo de Edgar Morin, al socioformativo de Sergio Tobón, a la pedagogía conceptual de los hermanos Miguel y Julián de Zuviría. Ese va a ser para el tercer encuentro. Maestros, ¿cómo les pareció esto hasta ahora para dar a conocer el compromiso que tenemos con el taller? ¿Qué dicen ustedes? Muy bueno, profe. Estaba yo pensando aquí que, bueno, más bien como reflexionando, ¿no? Que a veces cuando queremos innovar o queremos ideas nuevas, nos vamos como esas ideas fuera del contexto y viendo que en este aspecto la educación ayuda a que el patrimonio cultural permanezca y tenga un impacto pues en la historia. Lo que usted bien dice es también, por ejemplo, los jóvenes indígenas que no saben tejer ya en número 21, en número 18, el sombrero hueteado. Y es un símbolo emblemático en Colombia. Entonces, ¿cómo la educación aporta a que el patrimonio cultural permanezca si nosotros a veces lo que decimos es vamos a crear cosas, pero no tenemos en cuenta lo que está ahí próximo? Entonces, sí, me parece muy interesante. La verdad, profe, yo quiero decirle que usted habla como con una pasión que uno logra como conectarse en la clase. Eso es muy chévere, muy bacano. Entonces, sí. Bueno, ese era mi aporte, me gustó la clase hoy y tengo como expectativa con respecto al trabajo. Claro, mira lo que pasó en Corozal. ¿Conoces a Corozal? ¿Lo has escuchado, Corozal? Sí. Corozal Sucre, ¿cierto? Muy bien, resulta de que aquí en Corozal la identidad era la elaboración del diabolín. No sé si lo han escuchado, ¿cierto? El diabolín. Sí, pero... Sí. Ok, muy bien. Y resulta que el diabolín en Corozal se acabó prácticamente. El diabolín artesanal, y que se hacía en las casas con hornos. Yo me preguntaba, ¿y qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron las instituciones educativas? Lo tuvieron en cuenta al momento de hacer el diagnóstico en el PEI. De aquí la actividad nació de aquí, de eso. La actividad que les coloqué. Ya les explico cómo la van a hacer ustedes. Es una cosa muy sencilla. Ahí nació, porque es que cuando tú vas a construir el PEI, es decir, el proyecto educativo institucional, que es lo más importante, es la carta de navegación de una institución, tú tienes que hacer una lectura de contexto, tú tienes que hacer una investigación, un diagnóstico, las necesidades de la comunidad, cuáles son los problemas de la comunidad, cuáles son esas dificultades, para que tú puedas generar a partir de ahí, del PEI, cómo es que tú vas a orientar la enseñanza y el aprendizaje. Y encontramos que son 2 familias que están elaborando el diabolín. Y ya prácticamente una no lo está haciendo muy bien, por la cuestión de que ya la gente lo va a comprar a Betulia. Entonces,
tuvieron que llegar gente de otra parte, de otro contexto sociocultural y formar fábricas de diabolín, más no el diabolín artesanal. Entonces, Dios mío, ¿cómo se perdió esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicieron las instituciones educativas? ¿Qué hicieron? Dígame, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está ese PEI? ¿De dónde se basó ese proyecto educativo institucional? ¿De dónde se basó? Entonces, fíjense que son aspectos que la teoría sociohistórica cultural me está diciendo que hubo alerta, profes, en las instituciones educativas. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué teorías son las que están aplicando? ¿Cómo la están aplicando? ¿Desde dónde me voy a basar? ¿Desde dónde me voy a fundamentar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es el punto para tratar al máximo de poder contextualizar ese saber a las necesidades de ese contexto comunitario o social? Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe, Adelante. escuchando lo que he dicho, pues las relaciones contra el PEI, que es la carta de navegación que nosotros tenemos como rector, como docente, ¿cierto? La estructuración del PEI. Bueno, a raíz de eso que estamos viendo nosotros, que nosotros como estudiantes, bueno, los que fuimos estudiantes y ya somos estudiantes, nosotros estamos haciendo una migración de las carreras, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy de una comunidad indígena, ¿cierto? Por ejemplo, mi papá se dedica a la ganadería y yo no necesariamente me dediqué a la ganadería. Emigré mi carrera, que, o sea, lo pude encaminar a ser un zootecnista, ¿cierto? O a un agropecuario, pero no, lo embarqué por otra parte, ¿cierto? Y estudié otra cosa que en mi modo de parecer me agradaba en ese momento, pero a raíz de eso, en esta charla que hemos tenido, en esta clase, nos damos cuenta de que las personas que estamos en este medio, por ejemplo, la agricultura, el sombrero volteado, que las hamacas en Corozal, ¿cierto? El diabolín en Corozal, ¿cierto? Nosotros hemos emigrado, una parte de todo prácticamente hemos emigrado hacia otras carreras. Por eso es que uno ve de que las personas más avanzadas de edad son las personas que realizan este tipo de ejercicio y de trabajo. Porque nosotros mismos hemos emigrado a lo que nosotros tenemos que ponerle pues el pecho a eso, al trabajo que hay en nuestra comunidad, que hay en nuestro pueblo, y no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, profe. Y las instituciones educativas no tampoco están haciendo la tarea. Tampoco es correcto, tampoco se está haciendo la tarea, ¿cierto? Solamente nos encerramos. Yo miro una institución educativa que se llama Institución Educativa Intecable, eso pertenece a Córdoba Tuchín. Es una institución educativa agropecuaria, profe. Y ahí sí, o sea, ahí hay como un terreno como de 10 hectáreas de tierra. Ahí hay materia porcina, de bovino, de ganadería, de chivos, ¿cierto? Y esos estudiantes lo que tienen con el medio para trabajar con ellos. En caso de que no pueden pasar en una universidad, ya saben cómo defenderse, porque yo pienso que nosotros como docentes tenemos que tener algo claro, que nosotros tenemos que enseñar para la vida, ¿cierto? Claro. ¿Cómo se va a sostener el estudiante, ¿cierto? Así sea que no pase en una universidad, pero si en el colegio le enseñaron lo que usted dice, los lineamientos del PEI, de que esté consagrado, de que esté estipulado y de que se trabaje con lo que está en la comunidad, pues estaríamos haciendo bien el trabajo, porque estamos haciendo a ese estudiante a que se pueda sostener. Así sea que no pase en una universidad, pero ya sabe cómo sostenerse y trabajar. Pero trabajar de algo que sea del medio, de que él lo puede aprender y que está en su comunidad. Para potencializarlo, profe, ¿oíste? Para potencializarlo. Sí, para potencializarlo. Para potencializarlo, ¿cierto? Y que ese principio, como decía la profe, ese patrimonio no se acabe. Ese patrimonio no se acabe. Ese patrimonio no se acabe, profe. No, de verdad. Ahí están las instituciones que tienen que estar en alerta, constante y permanente. De ahí la importancia del proyecto educativo institucional, que no es estático, es movible y dinámico. Muy bien, excelente. Bien, maestro. Pasamos ahora a explicar el taller. Vamos a explicar el taller.
¿Están observando? Sí, profe. Ok, muy bien. Este es el taller, ¿cierto? Sí, pero Bien, vamos a centrarnos aquí en este taller. No es que sea largo, oyeron. Yo sé cómo vamos a hacerlo muy sencillo, muy práctico. Muchachos, mire, yo lo que quiero es que estas teorías que hemos trabajado y más los modelos que vamos a trabajar en la próxima sesión, no se queden en el aire, muchachos. No se queden en el aire. Hombre, queremos llegar a una institución educativa. Si trabajas tú en ella, si trabajas en alguna de ellas, sería mucho mejor. Sería mucho mejor. Y vamos a reconocer y vamos a ser lo más sincero posible en tratar al máximo de desnudar una verdad. O si lo estamos haciendo bien, fabuloso, muy bien. ¿Qué es lo que queremos? Llegar a una institución educativa y tratar de hacer una lectura de contexto. Pero el elemento central que vamos a tomar para esa lectura de contexto es el proyecto educativo institucional, el PEI, muchachos, el PEI. La pregunta es, ¿y por qué el PEI? ¿Por qué el PEI? Porque el PEI es lo más importante en una institución educativa, muchachos. Es lo más interesante, lo relevante, lo pertinente, lo fundamental. Pero yo me estoy dando cuenta, muchachos, tanto en SECAR, que tampoco es ajeno a esta realidad, y así están todos, muchos. Y en algunas instituciones educativas, un maestro llega, pero no lee el PEI. Yo digo, bueno, ¿cómo así que un maestro llega a orientar clases en una institución educativa y no lea lo más importante de esa institución educativa? Y no lea lo más importante. Entonces, lo que quiero es crear conciencia en ustedes y quiero que también generen esto en las instituciones educativas donde laboran. Es que lo más importante, lo primero que un maestro debe hacer al momento de llegar a una institución educativa es leer el PEI. Es la carta de navegación. Es la que direcciona todos los procesos. Es la que direcciona todos los procesos en una institución educativa. Primero, porque está orientada por 4 componentes el PEI. El primer componente es el horizonte institucional, que nos da a conocer la misión, la visión, la política, los valores, la filosofía de la institución, ¿cierto? En segundo lugar, nos da a conocer el componente pedagógico, es decir, cuál es el modelo pedagógico. En tercer lugar está el componente administrativo y financiero, cómo se administra y con qué presupuesto tiene la institución educativa. Y el componente comunitario, cómo se proyecta esa institución educativa en la comunidad. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Vas a llegar a esa institución educativa y ahora después les voy a mostrar una carta de consentimiento informado para poder llegar hasta allá. Dice, en primer lugar, especialización en investigación e innovación educativa. Esta especialización es muy hermosa. Oye, yo lo felicito a ustedes por estar en ella. Módulo, teoría del aprendizaje, enfoques y modelos. Matriz de análisis, proyecto educativo institucional. Colocamos aquí el nombre de la institución educativa donde vamos a desarrollar este taller, este proceso, donde lo vamos a aplicar. Institución educativa tal. Luego colocamos el lugar de aplicación, en qué municipio, en qué corregimiento, en qué vereda, en qué ciudad. Ahí vamos a especificar. ¿Listo? Ahí vamos a especificar donde dice lugar de aplicación, colocamos el municipio, la vereda, el corregimiento. ¿Listo? Fuentes de información de la matriz de análisis. Ahí en esa parte, en esta tercera parte donde dice fuente de información de la matriz de análisis, vamos a colocar el PEI. ¿Oyeron? Proyecto Educativo Institucional. No sé si yo voy haciendo el ejercicio aquí. ¿Listo? Muy bien, aquí colocamos el proyecto. Voy haciendo el ejercicio. Proyecto Educativo Institucional. ¿Listo? Educativo Institucional. Ahí. La carta de navegación, lo más importante en una institución educativa. Aquí coloco el lugar de aplicación. Vamos a suponer que sea en Sincelejo. Muy bien. Vamos a colocar aquí el nombre de Sincelejo. Por decir un nombre de ciudad o de municipio. Institución educativa. Vamos a colocar institución educativa. Vamos a inventarnos un nombre SECAR. Corporación
Universitaria del Caribe. SECAR. ¿Listo? Muy bien. SECAR. Muy bien. Integrantes, pues, el grupo de compañeros que forman un colectivo, que forman una comunidad de aprendizaje, que forman un grupo. Ahí hay unos puntos que les voy a dar a conocer cuántos pueden ser. Yo sí les pido el gran favor, dos cositas les pido el favor. Primero, que sea un grupo que se conozca y que aparte de conocerse, si no nos conocemos, que en qué lugar vivimos, ojalá sea del radio de acción, que sea muy cerca para visitar la institución, o si no, pues hacer una visita virtual. Listo, también se puede. Pero lo ideal es tratar al máximo de guardar sinergia entre los integrantes del grupo. Yo sé que eso es difícil porque nuestra modalidad virtual pues, nos hace de que tengamos presencia de compañeros, maestros y maestras de distintas ciudades del país. Muy bien. Aquí vamos a buscar la fórmula para que ustedes se puedan integrar. Bajamos al cuadro, muchachos. Vamos. Profesor, antes de que continúe, el máximo de integrantes, o bueno, más bien el mínimo de cuántas personas sería. Pregunta, lo iba a decir con la carta de aceptación y la explicación del taller que está en una hoja, pero bueno, es importante que tú formules la pregunta para enseguida de inmediato puntualizar. Hay una cuestión que yo tengo en cuenta, que he aprendido de esta especialización. Esto es un aprendizaje. De pronto, usted vive, estoy tomando por ejemplo, un compañero vive en Montería, el otro compañero vive en Sagún. No hay más de Montería, no hay más de Sagún, hay dos compañeros que están en el mismo departamento. Y el otro vive en Ciénaga de Oro. Pero en Ciénaga de Oro viven 3. Por la cercanía de esos 3 maestros que viven en Ciénaga, con el de Montería ya serían 4, y con el de Sagún, por la cercanía geográfica, pueden formar un colectivo de 6 personas. De 6 personas. Es por el radio de acción. ¿Sí ven? Por el radio de acción. Un mínimo de 3. Un máximo de 7. Pues es que yo tampoco puedo colocar tampoco un máximo, porque dependiendo también del lugar. Hombre, profe, vivimos 6 en Apartado, Antioquia, región del Urabá. Podemos trabajar, claro, formar un colectivo. Profe, pero es que hay 12 vivimos en Bayangué, Bolívar. Bueno, pueden dividirse en 6 y 6, en 2 instituciones educativas, porque ya 12 es mucho. ¿Sí ven? Y 1 es poco, y 2 son poco. 3 hasta también es poco, porque es un trabajo que hay que realizarlo con bastantes elementos que hay que tener en cuenta. ¿Sí ven? Entonces, fíjense, ubíquense en cuanto al radio de acción de donde vive. ¿Listo? Muy bien. En el cuadro aparece ítem. Profe, ¿qué significa ese número de ítem? El número de ítem... Ok, profesor. Sí, muchas gracias. Sí, claro que sí. Muy bien. Aquí colocamos el número 1. Porque el número 1, y va a ser siempre el número 1, ya les explico por qué. Porque aquí donde dice el núcleo temático central, donde ustedes van a tratar al máximo de enfocarse, muchachos, de focalizarse, es en el PEI, no más. Se van a enfocar es en el PEI, en el proyecto educativo institucional. Ese es el núcleo temático. Ese es el eje dinamizador. Ese es el eje movilizante. ¿Listo? Entonces yo aquí coloco solamente el número 1. Ay, ¿por qué se borró? ¿Por qué se borró? No se borró, se pudo haber bajado al Sí, centro. Vamos a buscarlo. Vuélvalo a copiar. Exacto, vamos a copiarlo nuevamente. Sí, señor. Vamos a copiarlo. Muy bien, el P. Ahora, miren esta pregunta acá. Principios y fundamentos que orientan la acción educativa de la institución. Yo quiero que ustedes aquí, cuando estén haciendo la lectura del contexto de la institución, donde van a hacer, ojalá sea la de donde ustedes mismos laboran, aquí vamos a tratar al máximo de colocar cuál es la característica central de esa comunidad,
de ese lugar, de ese escenario, las características culturales, las características sociales de ese lugar, que permitieron, oígase bien, miren lo importante de esto, que permitieron fundamentar la acción educativa de la institución. Ejemplo, le voy a colocar. Yo estoy haciendo la lectura, estoy haciendo este taller en una institución educativa del municipio de Tuchín, Córdoba. Y yo coloco aquí, el municipio de Tuchín, Córdoba, tiene como característica esencial en su parte sociocultural la confección de sombrero volteado a partir de la caña de flecha. Esto ha contribuido a que un gran porcentaje de las familias de este municipio se dediquen laboralmente a la confección de este aspecto artesanal, permitiendo también de esta manera desarrollar un proceso socioeconómico en cada uno de ellos. Punto aparte o punto seguido, la institución educativa, Álvaro, no recuerdo el apellido, está centrada en los siguientes principios. Primero, defender la cultura. Segundo, tal. Es decir, que la institución educativa en sus principios, yo quiero que me entiendan aquí, en sus principios no es ajena a las características sociales del municipio. O sea, no está en el medio del mar, no está en el cielo, está en un contexto social la institución educativa. Porque es que, como dice Stephen Kermis, un socio crítico australiano, dice, la escuela no le puede dar la espalda a la comunidad. La escuela no le puede dar la espalda a la comunidad. La escuela tiene que ser el centro de la comunidad. La escuela tiene que ser el centro de la comunidad. Entonces, yo quiero que ustedes aquí coloquen principios, fundamentos que orientan la acción educativa. Hombre, los principios que orientan y fundamentan la acción educativa es que el municipio tal se caracteriza por esto en la parte social, en la parte cultural, en la parte socioeconómica. ¿Listo? ¿Sí ve? Profe, ¿por qué hay que colocarlo ahí? Porque yo no puedo construir un PEI sin tener en cuenta el diagnóstico. Yo no puedo construir un PEI sin tener en cuenta la lectura de la comunidad. Yo no puedo construir un PEI sin tener en cuenta los aspectos de la comunidad. ¿Sí ven, muchachos? Miren esta conclusión tan importante que nos da ayer. Ustedes, cuando se anulan una construcción educativa, o si ya no encontramos la comunidad, lean el contexto. ¿Quién es la comunidad? Porque yo deseo, o más bien es un imperativo, pasar y el conocimiento pasar de esa libertad del contexto. ¿Listo? Entonces, voy a decir, si tenemos ese punto, si lo logramos, o sea que nosotros no tenemos que hacer la relación entre el PEI y la comunidad. Claro, porque el PEI aparece. En el PEI aparece. De la comunidad. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Yo trabajo en una institución donde pertenece a Platón una región agropecuaria. Donde hay una sede de institución en la zona de la Ciénaga del Río, sí, incluido en nuestro país. Está incluido, ¿verdad? Sí, la expresión agropecuario y con respecto a los tres perfiles que se como la muerte, el contextualizador está oye, recuerda tu nombre.
pero sí la lista. Claro. El texto, adelante. Para que no avanzar con alguna duda. No escucho muy bien cuando yo digo que si esa caracterización no aparece en el PPI, lo que vamos a analizar entonces cómo debemos completar. Exacto. No aparece en el caso que aparezca, pero realmente un indicador y un principio del PEI hay que elaborarlo o dejarlo en un acta. Pero no, yo me quiero comprometer aquí, a mí me ha pasado, con toda la sinceridad me ha pasado. Tiene que ser muy prudente en este sentido. Para no herir susceptibilidades. En el caso que no aparezca, aquí hay un formato de entrevista, ahora te voy a presentar, un formato de entrevista y hay que decirlo, hermano. Hay que decirlo. Porque mira, una base fundamental. Miren, me perdonan el ejemplo elemental que voy a colocar para darle respuesta. Yo no puedo colocar los ladrillos de la pared sin tener una base, porque se me cae. Se me derrumba, no hay una base. Y la base de un proyecto institucional es la caracterización del contexto. Con la prudencia, con el respeto al profesor, al coordinador, porque diré que no aparece la caracterización de la comunidad. No aparece. Y un elemento clave, fundamental, es esencial. ¿Qué quiere decir? Pero una tendencia para no herir susceptibilidades. Hay unos maestros que dicen, por ejemplo, no lo ven desde un proceso de probabilidad debe haber por respecto a las competencias ciudadanas y el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes. Sabemos que vivimos una pandemia pues que ha traído muchos problemas de convivencia en la escuela. Hay que no tienen incluido esas competencias en el país. Claro. Sí. Son esas competencias pues contribuyen a aprendizaje. Claro, sí, profe, debe ser, me parece. Lo recibí el año pasado, en junio va a cumplir años de recibimiento y lo colocamos. Muy bien, excelente, profe. Ahora miren lo más importante. El PEI en su componente pedagógico desde cuál es el modelo. Adelante. Profesor, disculpe, le estoy levantando aquí la mano. Bueno, mire, saludos compañeros, buenas tardes. Bueno, yendo a que si no encontramos esa parte de la fundamentación de los principios y lo que usted decía, que no vamos a herir susceptibilidades, es posible que nosotros hagamos ese diagnóstico, que es lo que vamos a hacer con la aplicación de la matriz. Recogemos la información y luego programamos otra sesión de devolución de la información con las, que puede ser con las directivas de la institución, el rector, los coordinadores, y le hacemos una conclusión de lo que a nuestro modo de ver como profesionales que fuimos a hacer ese diagnóstico, a esculcar, por decir así, en su carta de navegación. Entonces, hacerles esa entrega, esa retroalimentación, el feedback de que encontramos, qué les sugerimos para poder mejorar y qué elementos le damos nosotros para ello. Y creo que eso sería lo que intentaríamos hacer aquí en el trabajo. Lo mejor. Pero sí participar. Claro, ese es el ideal. Hasta allá, porque de pronto algún maestro le vaya a rechazar o vaya a tomar una reacción negativa. Listo, porque lo hemos encontrado. Por eso la voz de la experiencia en este sentido es clara. Lo hemos encontrado, pero no, lo que es el ideal. Simplemente me perdonan el término. Es un
proceso de interventoría, sino a procrear procesos. La idea es que nosotros vamos a aportar a esa institución e incluso los que ya están laborando en esa institución aún más, porque llegan a sensibilizar y a concientizar a su grupo de compañeros, al equipo de trabajo, que hay que mejorar, si bien habría que hacerlo. Mire que usted lo decía, de que el de secar lo resignificaron, lo pudieron mejorar. Seguramente que se dieron cuenta que había que redireccionar el PEI. Claro. Por los acontecimientos sociales, por las nuevas tendencias pedagógicas, por las coordenadas que nos presentaba la ciencia y la tecnología. En fin, sí, eso es importantísimo. Lo que tú acabas de plantear es el ideal, el objetivo esencial. Eso es. Profe, qué pena. Pregunta y algo curioso. Si uno labora en una institución educativa como docente, es importante que en el momento de actualizar o llevarse algún consenso en el PEI se tenga en cuenta los docentes. Total. Es que miren, ¿no saben algo? El PEI lo construye la comunidad educativa. Docentes, directivos, agentes de la comunidad, egresados, personal administrativo, personal de servicios generales. Entre todos lo construimos. Por eso yo le decía a la compañera, es interesante que participen. Personas del sector productivo, profesor. Total, todos los entes. La persona del sector productivo del municipio, del contexto. Total, ahí deben entrar todos los representantes que identifican a una comunidad. Entonces, es fundamental. El PEI no lo construye el rector con los coordinadores. El PEI no se manda a hacer. El PEI pueda que busquen asesores y orientadores